Bienvenidos a The Eternal Emigrant, el podcast sobre escritura y viajes. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast, bienvenidos a The Eternal Emigrant, hoy el episodio 5. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este humilde podcast. Y hoy conseguimos aunar, creo que los dos conceptos de los que trata este podcast en una persona. Me parece que son los viajes y la literatura, a través de nuestra invitada. Ella ha publicado obras para todo tipo de públicos, público infantil, niños, adolescentes, adultos, y está hoy aquí con nosotros para charlar un ratillo acerca de sus libros, sus experiencias de viaje también. Así que, Lola Yatas, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás tú, Iván? Fantástico, yo muy bien. Encantado de tenerte aquí en el programa. Y bueno, como suelo hacer al principio de las entrevistas, pues me gusta conocer un poco tus inicios, ¿no? Como escritora, porque me parece que, según he leído, tú has estudiado, creo que, ingeniería de caminos, ¿no? O sea, no sé cómo surge lo de escribir para una ingeniera. Pues en realidad yo siempre tenía la vocación de escritora y quería ser escritora, pero tenía la mala suerte de sacar muy buenas notas en el instituto. Entonces me decían, vas a tirar ya por la borda estudiando. Yo quería estudiar No hay psicología. futuro. Tienes futuro, tienes que ir a una ingeniería con futuro. Entonces, viendo las diferentes ingenierías, pensé, ostras, caminos te permite viajar. Los proyectos son muy diferentes entre sí, entonces como si dijéramos que es como emprender diferentes libros, es como proyectos muy diferentes, haces presas, después te toca carreteras, después te toca depuradoras, entonces me pareció más dinámico. Ujú. Y bueno, comencé con caminos, la verdad es que durante la carrera pues la verdad es que lo pasé fatal porque es una carrera bastante durilla, Mm. pero los últimos años comencé a viajar a coger, pues a pedir pues, las becas estas de Ya las Leonardo, y ya empezó a aplicarme el gusanillo por salir fuera de España. Ajá. Y después, durante el trabajo, pues lo que iba haciendo era, cuando ya un proyecto chulo en un país determinado, pues me iba para allá. Ujú. Luego me acompañaba a mi marido. No íbamos, jolín, siempre nos daba envidia a los expatriados que iban con todo el pack. Nosotros íbamos ahí a la aventura, que Claro. también es libre, porque después, jolines, a lo mejor nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos y ellos estaban un poco más atrapados. Mm. Podían moverlos en cualquier momento, podían trasladarlos, o a lo mejor tenían problemas para traer a un familiar, nosotros estábamos a la nuestra. Claro. Así viajamos un poquito estuvimos viviendo por diferentes países. Y ya fue cuando nacieron mis hijos y ya me pude dedicar a obra como a mí me gustaba, que era de 7 de la mañana, 9 de la noche, estando en todo ahí, tipo, me encantaba. Pues cuando ya nacieron los niños y me fui a oficina pues a comprar tubos para mis compañeros o a hacer comparativos, pues ya dije, voy a hacer, mira, esto es una señal de Dios para que haga lo que realmente quiero en la vida. Y ya pues comencé a escribir y la verdad es que súper, hiper contenta porque es lo que tú dices, se aúna todo. Es Mm. como que tienes ahí un montón de cosas que expresar, tienes un montón de cosas y cuando viajas y emigras a diferentes lugares tienes mucho batiburrillo de diferentes culturas dentro. Claro. Así que pues escribí una manera un poquito de entenderlo todo, de ponerlo todo en orden. O sea, básicamente dejaste de viajar, pero continuaste esos viajes, ¿no? A través, a lo mejor, de los libros, ¿no? Porque al final creo que está muy, muy relacionado, ¿no? Al final el primer viaje yo creo que lo haces con los libros, ¿no? Cuando no tienes la capacidad de viajar físicamente, pues la manera perfecta de viajar es con los libros, ¿no? Entonces, me imagino que, como has dicho tú, has visitado lugares muy, muy dispares, ¿no? He leído, creo que desde Budapest hasta, no sé, India, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco tus experiencias de viaje. ¿Qué lugares te han llamado más la atención? Pues mira, Eh, si ves la ventana, aún no tiene cortinas ni nada porque estoy recién instalada en España. ¿Eh? Lo vimos a mediados finales del año pasado.
entonces todavía tenemos el cuerpo emigrante. Y bueno, mi marido se ha vuelto a ir y nosotros nos iremos en breve detrás, o sea que vamos a seguir. Lo de Eternal Immigrant, tú lo dices, es que ya no es lo que mires, es que yo creo que tienes la cabeza ya has visto de otra perspectiva y ya no puedes parar. Y bueno, pues ¿cómo comencé? Pues comencé con las becas de la universidad, cogí 2 becas y a que son intercambios laborales de periodos muy cortitos entre estudiantes. Entonces me fui a Budapest, a una empresa Ujú. de puentes. Al año siguiente me fui a los Preolímpicos de Atenas, a echar una mano en los cálculos de una presa, que yo no calculaba nada, por supuesto, pero ahí estaba yo calculando presas. Y nada, y después pues cogí una Leonardo para irme a Chipre, ahí estuve mucho más tiempo. Y ya volví a España, conocí a mi marido, pensé, no me voy a mover más de Valencia, yo quiero quedarme aquí, yo ya. Pero a él le entró el gusanillo porque, claro, lo que pasa cuando sales, pues te invitan a una boda en Ámsterdam, tienes que ir a Claro. París, que va un cumpleaños. Ahí. Entonces empezamos a hacer esas cosillas y él le picó el gusanillo, entonces pues nos fuimos a India. Estuvimos en el sur de India, estuvimos un año en una empresa de túneles Ok. y bueno, y después pues intentamos volver a España, la economía estaba fatal, era el 2010-2011, Uf, Malte, sí. y bueno, me cogí un avión, me fui a Australia y allí pues encontré trabajo, y sponsoricé a mi marido, y se vino para allá conmigo y estuvimos, bueno, que somos australianos, tenemos la Ah, sí. nacionalidad, Ah, mira. ¿Pero estuvimos en cuánto el tiempo estuviste? 5 años, 5 años, wow. 5 años y medio. Estuvimos en el desierto trabajando en las minas, haciendo toda la infraestructura que lleva el material del hierro desde las minas hasta los barcos, o sea, súper interesante, lo que siempre... Un proyecto que si te gusta un poquito la ingeniería, aquello es macroconstrucción a tope. Y bueno, y después de eso, otra vez, con los niños muy pequeños, nacieron allí mis hijos y intentamos volver a España y tampoco lo tuvimos así, no tuvimos mucha suerte y nos fuimos a Inglaterra, que pensamos, está lo de casa. En total, Inglaterra, esto está lo de casa. Entonces fuimos a Inglaterra y ahí en Inglaterra pues hemos estado 7 u 8 años, no me Ujú. acuerdo, pues eso. Y ahora pues nada, recién llegados, o sea que así fueron las andanzas. Y mi proceso escritoril comenzó en Inglaterra. Cuando En llegamos allí, Inglaterra. yo busqué trabajo, los bebés eran, un bebé tenía 6 meses y el otro tenía año y medio. Ujú. Y ya me quedé con ellos y así que comencé a escribir. Pero con 6 meses, o sea, a mí se me hace complicado. Yo, por ejemplo, la novela la empecé cuando, pues no sé, creo que un año antes de que mi mujer se quedara embarazada. Sí que soy bastante vago para escribir, o sea, si no estoy inspirado no me pongo. Y luego, si hubo un momento que los últimos 3 meses de embarazo de mi mujer, ya ahí no hubo manera de escribir y yo te diría que hasta que empezó a ir a la escuela infantil, digamos, que debía tener, me parece que 8 o 9 meses que tuve yo, que ya empezar a trabajar también y demás, que se me acababa el permiso de paternidad. Hasta ese momento no fui capaz de coger la novela que tenía como 60-70% terminado. Hasta ese momento prácticamente te diría que no escribí nada. O sea que me parece espectacular que fueras capaz de escribir. Es que no tenía nada de ayuda, claro, estaba allí sola Claro. y los niños no dormían en absoluto. Entonces pasé por muchas fases. La primera fase fue un enfado atroz. Estaba, pues, cuando quieres dormir a un niño y no se duerme, Sí. porque necesitas dormir tú, necesitas ducharte tú, eso es horrible. Entonces, pasé hace unos días y pensé, bueno, que tía, no tienes que enfadarte, esto es criar y ya está. Pues si no duermes, yo siempre durante toda mi vida he sido bastante de trabajar de noche, de apurar muchísimo el sueño. Para mí lo de dormir era perder un poco el tiempo. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor no hay que dormir. Y durante ese periodo, durante ese primer periodo, escribí un libro que se titula Relatos intranquilos para viajeros, Ujú. que son 15 historias, 15 cuentos cortos, así como de terror. Yo creo que ese terror es toda la mala leche que fui sacando. Hay gore, muertes de todo tipo, hay todo tipo de paranoias.
Y era, yo creo que era lo que, entonces de hecho el libro tuve la dedicatoria y está escrito a pesar de mis hijos y gracias a ellos, porque fue la verdad es que fue bastante complicado, pero cuando pasas tantas horas con los bebés así, horas con ellos sin hacer, porque se puede limpiar tu casa sin poder hacer algo realmente proactivo, Sí, cuando escribes un libro en esa época es como que te sientes Dios. Dices, bueno, no, mi tiempo lo he optimizado, he hecho algo que me ha encantado y encima pues toda, jolín, me he congratulado con los niños, es lo que tenía que claro. ser, estoy aquí por un motivo. Me imagino que te sería más fácil también escribir relatos en ese momento, porque ya quizás una novela como que necesitas tener la cabeza como muy estructurada, ¿no? Quizás los relatos es como más de inspiración y no no de tanto pensar, a lo mejor. No es más de lo que te salga, ¿no? Sí, de sacar emociones fuertes, de poner giros finales, Claro, entonces pues necesitas un poco de ingenio, pero bueno, no, no te llega el tiempo de que la novela, por supuesto que no. claro, claro, claro. ¿Y qué tal o sea, cuando estuviste en India, todavía no tenías hijos, ¿no? No, Todavía no tenías hijos. Vale. vamos Vale, a vale, ver. porque estaba pensando yo, ostras, estaba en India y todos estos sitios, claro, cómo has hecho con los niños? Los niños nacieron en Australia ya. Pues, y de Dale ya. Australia, ahora estás en Valencia, ¿y los niños cuántos años tienen? Los niños tienen ahora 10 y Ah, bueno, 8. 10. O sea que 10 y bueno, 8. ya han estado en el sistema educativo australiano y demás, vamos, han estado allí. Y ellos ahora salen del sistema educativo inglés y ahora En pues Inglaterra, claro, espera, se me olvidaba Inglaterra. como nos hemos venido unos meses a España y el curso sí, que viene también lo cursarán fuera, pues nos hemos Mm, metido en un colegio con un sistema inglés porque bajarlos al sistema español y más en Valencia con el tercer idioma, en mi casa hablamos valenciano, pero ya, ellos no ya. están preparados para tener castellano y valenciano porque vamos, no. Entonces pensé, ¿para qué se van a estrellar? Si nos vamos a quedarnos aquí, sí, los meto y perfectísimamente, pero para unos meses y hará muchos cambios, así que siguen en el sistema inglés y muy bien. Y ahora sí que me imagino que después de haber estado en todos esos sitios, porque a mí me ocurre, ¿no? Yo me siento ahora, que bueno, hay muchos libros que hablan de ello, ¿no? De esa sensación de cuando tú emigras a un lugar, ¿no? Y te estableces allí y vives durante un periodo de tiempo, pues creo que llega un momento, a mí me pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que fue cuando volví de Estados Unidos, claro, yo tenía 15 años, ¿no? Entonces yo vuelvo con 17 y medio, 18, había dejado a todos mis amigos allí, entonces es como que tenía esa sensación de, "Buah, voy a llegar allí y no sé, lo voy a pasar genial, voy a ver a mis amigos otra vez, todo va a ser como antes", y llegas y es como todo es completamente diferente, ¿no? Tus amigos han cogido cada uno un camino, algunos se han marchado, ya están haciendo sus cosas, tú llegas allí y tienes que encontrar como de nuevo pues tu propio camino, ¿no? Y entonces, claro, por un lado estás feliz, pero por otro lado como que te sientes fuera de lugar, ¿no? Ya no es el mismo sitio que tú dejaste y desde ese momento creo que ya nunca más recuperas esa parte, ¿no? Es como que en cada sitio, cada lugar al que vas, pues se te va quedando un pedazo tuyo y ya no te sientes en casa completamente cuando vas a España, ni completamente en casa cuando vas, en mi caso, pues a Ámsterdam, y ahora que llevo 6 años en Alemania, en Frankfurt, pues eh, tampoco, ¿no? Estoy nunca al 100% aquí, ni allí, ni en ningún lado, ¿no? Pero a la vez creo que también tengo la sensación de que, al menos a mí, comparado sobre todo al principio, ¿no? Antes de empezar a viajar y de establecerme en diferentes lugares, sí que tengo la sensación ahora que, por ejemplo, me daría igual a dónde ir. O sea, creo que podría vivir en prácticamente cualquier sitio. No sé si estamos ya hablando de a lo mejor lugares en conflicto bélico, alguna cosa así especial, no, pero a nivel culturas y demás, creo que no tendría ningún problema, ¿no? Y eso también pues me parece que muy valioso, ¿no? Es el tener esa capacidad de adaptarte al lugar donde vayas, ¿no? En poco tiempo, digamos, ¿no? Y me imagino que tú te pasará algo parecido, o al menos es lo que he hablado con otra gente que ha llevado, digamos, caminos similares. Y no sé, ahora, por ejemplo, cuando tú vuelves a Valencia, si te pica el gusanillo, no sé, de repente te levantas y dices, oye, no sé si habré hecho bien en venir aquí.
No sé, ¿cómo te sientes ahora? Eh, yo creo que lo que has dicho es totalmente lo que se siente. Eres un inmigrante eterno, Mm, porque nunca dejas, siempre has dejado cosas atrás y siempre vuelves a los lugares y nunca es lo que esperas y ves los cambios de diferente manera porque los ves, claro, los ves mucho más abruptos. No vas con la ola, llegas a oletazos. Pero yo creo que es lo maravilloso de esto, que tú también lo ves, tiene sus ventajas porque todo lo ves en perspectiva, eres capaz de reconocer muchísimos vicios, muchísimas de un lugar o ver las cosas buenas de ese lugar, te adaptas. Pero eso es porque eso es consecuencia de haber estado incómodos durante mucho tiempo, en el sentido de que hemos tenido que ir expandiendo nuestro círculo de confianza, nuestra zona de confort ujú. y dando saltos y atreviéndonos un poquito más. Entonces, yo lo que tú dices, yo ahora mismo sería capaz de estar en cualquier lugar porque sé que voy a encontrar una rutina chula, porque en cualquier lugar siempre hay una rutina. Tú te Claro, imaginas en Nueva York o en Londres o en India y todos los días te levantas, vas a currar, vuelves. Son vidas que encuentras tu rutina, encuentras tus amigos. Luego también lo bueno de estar fuera, a mí lo que me gusta mucho es que estás con quien quieres estar todo el tiempo. ujú, No tienes los claro. compromisos fuera adquiridos o es que tengo que ver a no sé quién, es que tengo que hacer allí, no, allí tú. Pues tienes lo bueno de estar sola y lo malo de estar sola todo el tiempo. Entonces, y ahora hemos llegado a Valencia y ahora estamos pues contentísimos porque Claro, tenemos muchísimas ganas después de 14 15 años. claro, estáis en la primera fase ahí de... Sí, sí, Estamos súper contentos. He abierto ya todas mis cajas de libros porque yo me traía cajas de libros de todos los países. Pues ¿cómo entiendes India? Pues leyendo. ¿Cómo claro. entiendes Australia? Pues leyendo. Entonces, pues he colocado todos mis libros, veo la casa que, jolines, pues también cuando estás fuera también estás deseando poner el huevo en algún sitio. Siempre Sí, estás sí, diciendo, será sí, mi sí, huevo y siempre pues a lo mejor te compras este souvenir o te compras esta cosa para decir, esto estará en mi casa y lo veré y me acordaré de este sí, momento. Pues ahora estoy en esa fase. Además, disfrutando muchísimo de la familia claro. y bueno, súper feliz. Y cuando me vaya, pues cuando nos vamos a ir en julio, pues súper felices también. Y deseando volver, pues súper bien también. Pero en Es julio que os vais ¿a dónde? nos vamos a, no sé si has escuchado, nos vamos a Arabia Saudita, pero nos vamos a Neom, que es la Ah, ciudad vale. esta que están Sí, construyendo. sí, sí, la he visto, sí, sí, sí. Pues está muy bueno porque es un campamento en pleno desierto. No tienes Sí. ninguna ciudad alrededor. La ciudad más cercana o el asentamiento urbano más cercano está Buk, que está como a 2 horas y media de coche. Mm, Entonces, es un campamento súper, súper. La verdad, estuve en diciembre visitándolo. Está muy bien, hay gente de todo el mundo. El colegio está muy guay, tiene un colegio americano dentro. mm. Los nanos es todo el día bicicletas para arriba y bicicletas para abajo y es pues como un campamento militar de trabajo. Estamos pensando estar ahí un par de años, viajar por toda esa zona. Claro, no es el mejor momento, pero claro, será. Y Qué guay. volvernos ya para siempre hasta que nos pique otra vez algo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, que estás en Valencia, pero es temporal. O sea, ya en julio ya volvéis a Sí, hacer las sí, maletas y demás. de hecho, estoy preparando el piso como si fuéramos a vivir aquí para toda la vida. Ya como Vale. me apetece tener el cuartel general aquí en Valencia y sabe que ya vamos a volver después de eso y también pues un poco pues volver y cambiar un poco hacer lo que realmente queramos hacer, cambiar a Mm. lo mejor a un negocio, hacer algo y ya pues dedicarnos a viajar de una manera más lúdica y ya está. Claro, ahí yo claro, tengo siempre esas discusiones también con bueno, con mi pareja, ¿no? Porque nosotros hemos sido siempre muy viajeros, ella incluso mucho más que yo, ¿no? Ella ha viajado pues prácticamente por todo el mundo, ha estado, pues, o sea, hasta en Papúa Nueva Guinea, se ha ido ella sola y ha ido quedándose en casa de gente, iba por allí, le medio, bueno, tiene mil historias, ¿no? Que contar, la verdad, que un día la voy a traer de hecho, al podcast porque eh, es mi esposa, pero joder, la verdad es que es Cuéntalo, acojonante. Cari, cuéntalo, Sí, cuéntalo. claro, sí, sí, sí. Y, y sí, hombre, el tema es que yo hablo mucho con ella sobre la posibilidad de decir, claro, nuestra hija, por ejemplo, tiene 2 años, ¿no?
Entonces dices, bueno, ahora puedes viajar hasta que tenga por lo menos, no sé, 6 años, pues la verdad es que da un poco igual, ¿no? Hasta que empiece, digamos, en el colegio. Pero sí que después empiezas a pensar y dices, pues, uf, pues se haría complicado. Yo soy más, creo que más en el camino, estoy más en el camino de decir que se puede hacer todo, ¿no? Pero creo que ella a lo mejor tiene más, un poco más de reticencias a nivel de decir, bueno, la educación aquí en Alemania es muy buena, que es cierto, es gratuita, es muy buena, tiene muy buena calidad. Entonces, claro, te vas a ir a otro colegio y es lo de siempre. O sea, te vas a otro colegio, sí, vale, puede ir a un colegio internacional, pero entonces está como en un núcleo ya, ¿no? Con los mismos niños y quieres que esté también, pues, con niños de diferentes clases, estratos sociales y demás. No, o sea, al final creo que llegará un momento que tendremos que decidir y se decidirá, ¿no? Pero sí que con respecto a estar en diferentes lugares y echar de menos los lugares o los países, digamos que esto se habla mucho, ¿no? Echo de menos España, ¿no? Me parece que era en la película Martín H. que decía, que me gusta mucho, que decía Federico Lupi, algo así, que tú no echas de menos el país, tú echas de menos ¿no? Tu barrio, tu comunidad, tu familia, ¿no? No echas de menos un país, ¿no? Yo no conozco nada de bueno, no sé, de Sevilla, no es que eche de menos Sevilla o Málaga o tal, que es que me gustan para viajar, digo, pero echo de menos pues mi núcleo familiar en el que estaba allí o cuando estaba en Ámsterdam, pues echo de menos pues la gente con la que yo estaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú cada vez que viajas y vas a un sitio, puedes crear ese nuevo núcleo, ¿no? Ese nuevo mini ecosistema tuyo y que es donde te vas a mover, ¿no? Entonces, otra cosa también con respecto a los viajes, me pica un poco la curiosidad. ¿Qué tal te pareció la vida en India? Porque me toca bastante de cerca, ya que mi esposa a pesar de que ha nacido en Alemania, mi esposa es tamil. Entonces sus padres son de Sri Lanka y vinieron a Alemania tras la guerra civil entre la población tamil y la singalesa. Eh, Desgraciadamente, y eso que he viajado, no he tenido la oportunidad todavía, no me ha llevado a Sri Lanka ni a India, estoy pendiente, a ver si este año o el siguiente. Entonces me gustaría saber las impresiones que tienes en cuanto a la gastronomía, no sé, la forma de afrontar la vida que tienen y demás. Pues, a ver, primero te voy a decir una cosa con lo que decías antes de los niños, de viajar con los niños. Depende de cada niño y depende de cada persona. Por ejemplo, mucha gente me dice, Jolina, tus hijos les estás dando un montón de contrastes, qué guay, viajan un montón, no sé cuántos. Digo, pero igual les viene fatal. Claro, Es que tú haces lo mejor que puedes las cosas como padre o elige las opciones que piensan que son más enriquecedoras, pero después a lo mejor al niño lo haces porque necesitaba otras cosas. Entonces tienes que ir haciendo lo que tú crees y observándolo. Pero yo creo que es nuestro deber darles muchísimos estímulos por ejemplo, donde vamos en julio, que es un campamento en el desierto, estaremos ahí un par de años, muchas veces piensas, y meterlos en esa burbuja y durante un par de años, pero es que tú crees que Valencia no es una burbuja o que Alemania, donde tú vives, no es otra burbuja. Lo interesante es que vayan viendo diferentes burbujas y se vayan dando cuenta de que si no caben en una sociedad con un estilo de vida, siempre más sociedad y estilo de vida. Cuando estábamos en Inglaterra, primaria es alucinante, me encanta, pero secundaria es hiperpresionante. Mm, Tienen que hacer exámenes muy exhaustivos para entrar en según qué colegios, que después les llevarán a según qué universidades, o sea que es bastante jorobado. claro. Entonces digo, hace falta pasar por ahí. Y bueno, entonces pues yo creo que hasta que se dejen, habría que nuestro deber como padres es mostrarles diferentes cosas Desde luego. y, y ver qué pasa. Y después, pues mira, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Y después con lo de India, pues estuve en Tamil Nadu, estuvimos en Ah, Chennai. mira. Ah, vale. Sí que viajamos a Sri Lanka también. Bueno, Tamil Nadu y Sri Lanka no tienen nada que ver en el sentido de, pues, Sri Lanka es más hinduista y Ujú. se nota, es más hinduista, más budista, que Más diga, más budista. budistas, ese. Y Chennai es más hinduista. Ujú. Entonces, Chennai es tráfico, jaleo, ruido. Cuando llevas allí tiempo, todos los días te quieres ir, todos los días te quieres quedar.
Pero bueno, tenemos un montón de amigos. La mayoría de amigos internacionales pues ya han salido, porque estuvimos ahí hasta el 2010, o sea que ya se han ido, pero seguimos manteniendo contacto con los amigos locales y estuvimos colaborando con un orfanato y vamos todos los domingos a ver a las niñas y todavía tengo contacto con una de las niñas de las que nos hicimos cargo y la idea es que ahora tiene 14, cuando tenga 18 años, pues preguntarle si quiere venirse con nosotros. Ah, mira, Hicimos ya partida de nacimiento, ahora haremos. O sea que qué todos bueno. los países, es que viajar es también, emigrar es muy complicado si tienes una vida cuadriculada y la quieres siempre igual. Porque Ya. emigrar también, de repente aparecen opciones que no habías contemplado, de repente te conviertes en una persona que no sabías que eras. Cambios, 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 sí, sí. Claro, porque esa salida del círculo de confianza que hablábamos antes, del círculo de confort, pues hace que te reinventes un poquito y que te sorprendas a ti mismo. Mm, Entonces, bueno, te recomiendo muchísimo pues viajar por Chennai. Bueno, más por Kerala a lo mejor, sí, sí. sí, o Mamallapuram o Pondicherry, que son más tranquilos, Mm. porque además es súper bonito, es muy, muy tropical y bueno, es una cultura alucinante. Es una cultura alucinante en todo. Si te gusta el picante, guay. Si no te gusta el Uy, ya picante, sé, si hombre, que estando con mi mujer me tiene que gustar, pero ya me gustaba antes, o sea, ah, de hecho yo como más picante que ella. De hecho, sí, sí, guay. sí, yo voy con mis suegros, por ejemplo, que cocinan cocina tradicional de Sri Lanka y, o sea, conmigo no hay problema, o sea, ya saben que yo como todo el picante que me echen y sí, sí, lo asimilo bastante bien, la verdad, tanto comida india, mexicana, desde siempre. Sí, sí, Nada más. perfecto. Sí, sí. Soy perfecto ahí para ellos, sí, sí, para mis Sí, sí. suegros. Bueno, vamos, si quieres pasamos ya al terreno de la literatura, ahora que hemos hablado un poquito de los viajes, y me gustaría repasar primero los títulos que has publicado para el público infantil, que son, por lo que he visto, son un porrón, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, Los misterios de Sara, que creo que son 5 libros. Sí, El Club de los Hermanos Pequeños, Hay un fantasma en mi tienda de campaña, Los inventos del profesor Sapienti, El visitante de planetas, Mini el cazador de estrellas y El ojo inscrito. No sé si me queda alguno fuera en cuanto a títulos de literatura infantil o juvenil, está. pero bueno, cuéntanos un poco sobre esta experiencia porque no sé, me parece crear algo tan especial, ¿no? A mí que tengo una hija pequeña, siempre me ha creado no sé, un interés especial, me parece algo sumamente complicado el escribir libros infantiles, primero por el hecho de no sé, de saber exactamente el lenguaje que vas a usar, saber transmitir las historias, que además de entretenidas, digamos, tengan pues cierto mensaje, ¿no? Que entiendo que tienen que tener pues un mensaje educativo, que tenga algún tipo de valor para ellos. Y por otra parte, además el hecho de que entiendo que estos libros son bastante, no sé en tu caso, pero creo que entiendo que es un libro bastante colaborativo porque tienes que hacer las ilustraciones también, o otra persona tiene que hacer las ilustraciones, por tanto tienes que encontrar también ese vínculo con una persona que se ajuste a lo que tú quieres y que lo plasme visualmente, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo es el proceso de escribir esos libros infantiles? Sí, en cuanto a las ilustraciones, como son libros para más mayorcitos, pues no hace falta tampoco que haya sí que está bien que se juegue con la ilustración, pero no tienen tantas ilustraciones, tienen Vale, muchas. Pero yo creo que el secreto está en no olvidarte de que tú eres un niño oxidado. Y ya, un niño pues que se está arrugando pues porque las células tienen una vida y ya está. Pero hemos pasado por ahí, hemos sido eso durante muchos años. Yo tengo muchísimos recuerdos de sensaciones de qué me pasaba cuando me mandaban callar o cuando me decían algo, o cuando iba, o sea, eso me acuerdo. Y después al tener a mis hijos presentes, pues también me las recuerdan un montón. Cuando ves que, pues cuando te asustas, cuando todo es muy, muy intenso. claro. Pero yo creo que lo fundamental para escribir infantil es que te guste. Y a mí, por ejemplo, yo leo mucho infantil. Ujú. Por ejemplo, tengo una biblioteca muy exhaustiva de teatro infantil porque me encanta. A mí las novelas, álbumes ilustrados, pues sobre todo novelas infantiles a partir de 8 o 9 años, yo las devoro. Me gusta mucho, mucho. Entonces, pues estás acostumbrado a ese lenguaje. Además,
las novelas para Sara siempre tienen un guiño para el adulto, tienen como una doble lectura para el adulto y es muy divertido porque incluso para nosotros. Y yo me lo paso genial escribiéndolas. Entonces, yo escribo infantil, como tú me has dicho, pero yo no escribo para niños, quiero decirte, yo escribo para mí. Tú tienes una hija, yo a mis hijos no les acierto la merienda muchas veces. A lo mejor yo con un bocata y dice, no me gusta el jamón york, te lo he dicho. Yo, pues si llevas merendando jamón york 3 meses. Pues de repente nunca han merendado, o sea que es imposible intentar ponerte intentar dejarte llevar y decir, no voy a escribir para él porque sé cómo es, sé lo que necesita. Y después, con respecto a los valores, yo creo que no tanto, porque los libros, yo creo que eso no se diferencia nada en la infantil y la adulta. Yo creo que los libros deben plantearnos preguntas, no respuestas. Tú Ujú. tienes que hacer un libro para que esa persona pues encuentre en el libro la respuesta a algo, pero a una pregunta propia, que a lo mejor no es la misma que el autor, pero intentar explicarte o moralizarte o con un libro no tiene ningún sentido porque además la moral y todas estas historias didácticas van cambiando conforme cambia el tiempo. Sí. Por ejemplo, ya mismo, pues hace 20 años o 30 años, a lo mejor un libro iría destinado a cómo hacer una buena señorita o cómo ser una buena señorita y portarse bien y una buena princesa. Ahora mismo eso no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque, y sin embargo hay libros que van perdurando a lo largo del tiempo y Ujú. con los lectores. ¿Por qué? Porque no intentas tener esa moral, tienes que coger y hacerlos sentir un pelín cómodos, darles un vocabulario que entiendan, pero que también tenga palabras. Siempre dicen que tiene que haber un 15-20% de palabras que ellos no entiendan, porque así ellos amplían su vocabulario, Claro. así ellos juegan con el contexto de la clase, de la frase, aprenden a traducir ese libro y Ujú. también es más divertido, porque si les hablas como si fueran niños más pequeños. Claro. Entonces, bueno, yo creo que lo imprescindible es escribir una historia que a ti te guste. Y hay historias que tienen, pues a lo mejor funcionan mejor con un registro o con un tono más infantil y otras pues más adulto. Entonces, con el toque infantil, yo encantada. Sí. ¿Y tus niños que son fans de los libros o algunos sí, otros no? Porque esto pasa muchas veces, ¿no? Me imagino. Sí, sí, hombre, voy a decir yo aquí ahora mismo, son súper fans, ellos Lo que pasa, ellos están empezando a leer en español este año y el año pasado. Vale. El 10 años lleva ya 2 o 3 años leyendo en español, pero tienen una lectura más literal, porque al Ujú. ser un segundo idioma, pues ellos traducen más literalmente. Entonces, no van pillando tanto las otras intenciones. Si pones estas como una cabra, se imagina una cabra de verdad. Claro. Entonces, les falta esa lectura un poco más inferencial cuando ya empiezan a ver el doble sentido. Entonces, por ejemplo, el profesor Sapienti o el visitante de planetas sí que son libros más sencillos para ellos porque son un poco más literales, tienen menos, son más para más jovencitos. Ujú. Pero los de Sara, por ejemplo, que Sara es, pues como si dijéramos una Manolito Gafotas, Sí. que va entendiendo el mundo y baja mucho y deja muchas, tiene muchas expresiones y mucha jerga, les cuesta un poquito más, pero vamos, pero también los van leyendo. Y sí, ya se han leído el segundo y sí que les gusta, sí que les va gustando porque también metes misterios, metes pues fantasmas, propios extraterrestres, metes conjuros y Claro. eso puede ser bastante. Claro, bueno, dentro de poco ya, con esa edad, ya pueden pasarse a los libros que has hecho, a las novelas que has hecho para adultos, ¿no? Sí, sí, Que me parece que ahora mismo tienes de literatura para adultos publicados serían tres, ¿no? Que creo que el primero sería el que comentaste antes, que escribiste justo cuando estaban los niños que eran muy pequeñitos, el de Relatos intranquilos para viajeros, que no lo he leído todavía, pero antes de que lo comentaras ya me tenía ganas de leerlo y creo que seguramente lo voy a leer pronto. Bosque, creo que después escribiste Bosque y ahora me parece que el último que has publicado es Lugar Invisible, que lo comencé a leer hace poco, ¿no? Y en el libro de relatos, ya te digo, me interesa sobre todo
porque por lo que he leído y por lo que has contado antes también, creo que hay mucho de todos los viajes que has tenido, ¿no? Entonces me imagino que van a ser historias como muy dispares y que no tienen nada que ver una con la otra y donde me parece que va a haber muchas culturas por ahí danzando y eso me interesa bastante. Además, es que he metido, por ejemplo, son 15 países y se escribe en primera persona y un viajero del que no se sabe nunca, nunca llega a decir su nombre, porque claro, tú cuando te escribes no dices tu nombre nunca. Sí. Y también pues hace que el lector esté más cercano, pues se enfrenta a lo que es el miedo en ese país. Por ejemplo, en Sri Lanka, pues he puesto el suicidio, después pues a lo mejor en Bali, en Indonesia, son los vampiros, o sea, Mm, cada lugar tiene su propio, así como su propia leyenda, su propia historia, su propio, porque muchas veces, ¿cómo conoces un país más exhaustivamente? Pues a través de sus miedos, cómo entienden la muerte, ujú. cómo entienden. Entonces, pues me sirve un poquito de eso para enfrentar al viajero con ese país de manera así más. Por ejemplo, Vale, Australia es el outback, todo ese terreno abierto de desierto. ranura. Sí. ¿Y cuánto tienen esos relatos de verdad? O sea, ¿están basados en historias que leíste, que escuchaste durante los viajes o has tomado simplemente como referencia los lugares y las idiosincrasias, digamos, y has creado algo nuevo? Pues los lugares son reales, por ejemplo, si hay un hotel, los hoteles son totalmente reales, los escenarios son totalmente reales y después lo que no mataba a nadie ni eso por ahí. Vale. Intentaba inventármelo. Pero bueno, sí, por ejemplo, bueno, pues Varanasi, pues me fui con la mochila y una amiga, nos fuimos a Varanasi, pues es todo donde estuvimos nosotras. Pues todo eso tiene, los lugares están ahí y también pues como, ya te digo, que es que yo leo un mogollón y más cuando estoy en otro sitio, pues intento empaparme de la cultura a través de la lectura. Mm, Entonces, como toneladas de libros. Y pues todo lo que iba unando acerca pues la leyenda, la tradición, tal, intentaba meterlo en el relato. Entonces, sí que tiene pues es un poquito de verdad y lo demás es la historia, la trama está totalmente inventada. vale, vale, vale. O sea que no son historias que has ido por ahí escuchando y le has dado un toque tuyo. Y Vale, después vale. tengo también este libro Vale. que mira, es muy diferente a todo lo demás, es Tuyo y el Ah, karma. sí, sí, es verdad. Se me Sí, fue ese, sí. sí, porque como también es de viaje, este es como si dijéramos un road trip Ajá. por India. Ah. Entonces, es muy divertido, ha funcionado muy bien. Está publicado por Selecta de Pink and Random House y Ujú. está muy guay. Y ahora, en abril, sale otro libro para adultos que también es un viaje de cuatro mujeres ¿dónde están? En Tailandia, después se van a, a Bali, a Indonesia y Ujú. después van a India. Estarán por Mm. Chennai. O sea, ese ya está acabado, ya se publica en Sale abril. ahora, sale nada. Ah, vale, vale, me lo No, apunto. Las reinas de Me lo Asia. apunto. Y son, pues eso, son cuatro mujeres que no son nada viajeras, pues mira, por circunstancias acaban haciendo ese viaje juntas y entonces pues es esa revolución, porque tú ya sabes que cuando te vas, como tú comentabas antes, cuando te vas de viaje quemando tus naves, que no sabes cuándo vas a volver, ni tienes Sí. posibilidad de volver de manera cómoda, ahí es cuando realmente creces, porque solo puedes ir hacia adelante y sabes que tienes que tragarte lo que te echen un poco, tienes que acostumbrarte a lo que veas y hacer pues eso. Sí, porque además yo creo que hay mucha gente que es un sentimiento que seguramente tendríamos que erradicar, pero a mí, por ejemplo, yo lo tuve, ¿no? Porque yo cuando llego, por ejemplo, a Ámsterdam, que es cuando yo me voy, pero ya es la primera vez que me voy, digamos, sin mi familia, ¿no? Ya no tienes respaldo ninguno, ni dinero, no tenía nada, tenía, pues no sé, había vendido el coche y creo que tenía, no sé, 1.500 euros en el banco, ya está, o sea, y me fui para allí sin saber nada, ¿no? Entonces sabes que tienes que buscar trabajo y buscarte la vida rápido y encontrar algo y tal, ¿no? Y depende de la persona, pero yo de la manera que soy, pues para mí hubiera sido, digamos, una derrota, ¿no? Volver, darme la vuelta, coger un avión de vuelta y decir, oye, que no he sido capaz, que no. Entonces, yo antes de admitir esa derrota sabía que iba
vamos a tragarme mi orgullo, a trabajar de lo que sea, a hacer lo que sea para luego contar, ¿no? Cuando vuelva a decir, oye, que todo va fenomenal, todo de puta madre. Controlado. Espero que controlado, efectivamente. Pero sí, es algo que deberíamos de... que es un error, ¿no? Al final que si no, pues si no eres feliz o si no es lo tuyo, ya hay mucha gente que, pues mira, que no, pues no se adapta bien y no hay nada malo, ¿no? En echar para atrás, en dar un paso para atrás para luego, pues, no sé, dar dos para adelante, ¿no? Hombre, yo siempre lo digo que, por ejemplo, y más en Australia, cuando llegamos nosotros a Australia había pocos españoles, estábamos en la zona de Perth, en Western Australia, y había mucha gente que iba ingenieros que iban con sus familias, porque aquello era como un poco donde estaba el trabajo entonces, en plena crisis, así como medio mundial. Claro. Allí había trabajo. Entonces, veías a personas que llegaban muy descorazonadas porque no podías viajar a España cuando quisieras. De hecho, una temporada que estaba no sé qué cenizas de qué volcán de Chile o no sé dónde, y no podíamos siquiera salir del país en Mm, 2 o 3 meses o así. O sea que es que era una cosa que te ibas a la ciudad más aislada de la tierra, que es claro. Perth. Y cuando venían así con ese desánimo, yo siempre les decía, los primeros 6 meses no te permites pensar. Tú vive, haz tu rutina, cuida de tus hijos, intenta hacer tu huequecito aquí y allá, estate atento a ver a qué actividades, pues, ser voluntariados y historias, si puedes currar, si cómo currar. Y a los 6 meses te pones en la agenda cómo me encuentro. Y entonces sí que te escuchas a ti mismo y te dices, nos volvemos, nos quedamos. Y tan loable es una cosa como la otra, no vale la pena quedarte. Sí, Pero sí, lo que sí. es un error es a lo mejor a los 2 o 3 meses Sí, cuando tu sí. cerebro te está diciendo, tía, vamos a casa, ve la tele, aquí no ponen Telecinco, aquí no vas a ver, aquí no hay quien viva, no sé qué, vete de aquí, que esto es un rollazo, todo en inglés. Tu cerebro va a intentar que tú estés en tu casa, aunque estés mal, junto a tu Mm, familia, la gente que te... Está claro que donde mejor estás es donde más porcentaje de gente que te quiere por metro cuadrado, que es tu casa, de tu... mm. Pero Uy, se fue el audio. A ver, ahora volvió. ahora, Ahora. es que me han llamado por teléfono. Pues eso, que hasta los 6 meses yo siempre hago un ejercicio de póntelo en la agenda incluso, recuérdate lo que tienes que escuchar a ti mismo en 6 meses y pensar qué es lo que estás sacando de esto. Y ya está. Sí, creo, a ver, lógicamente, ¿no? Yo creo que al principio también es el shock cultural, ¿no? Entonces es un error, como tú dices, no tomarte un tiempo para reflexionar y saber si realmente te interesa ese cambio, ¿no? Claro, si tú vas, pues no sé, yo llegué a Ámsterdam, por ejemplo, me quedo en en un hostal que valía, no sé, 8 euros a la noche. ¿Y quién estaba allí? Pues gente que venía allí, básicamente tenía un smoking room y estaban fumando porros 24 horas. Y yo, pues básicamente me levantaba a las 7 de la mañana con mi portátil, me ponía a buscar trabajo. Y iba por allí echando currículums, claro. Ves todo eso, la gente está de fiesta, la gente está fumando, la gente está comiendo, disfrutando y tú estás a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues las primeras noches estás en la cama mirando para el techo y diciendo qué estoy haciendo aquí, ¿no? O no sé, o cuando vas, incluso cuando vas de viaje, ¿no? También me acuerdo cuando la primera vez que fui a Vietnam, pues, tras llego, me meto en el taxi me suelta allí en lo que él dice que es el hotel, yo no veo el hotel por ningún lado, el taxi se marcha y yo veo solo motos por todos los lados, gente intentando vender cosas, no sé dónde estoy, no tengo internet, entonces estoy como, bueno, habrá sido un error, pero bueno, pasan 2 o 3 días y estás ya, dices, ya te acostumbras y entras en esa rueda y dices, ostras, esto está muy bien, ¿no? Entonces sí, Claro, hay que darle tiempo a las cosas, claro que sí. quedar en sencillo. Y si vas si tienes la posibilidad de volver más tardía, pues un poquito más de tiempo y ya está. Y después, pues mira, y lo que decíamos, si tienes que volver, vuelves, y si tienes que quedarte, te quedas. Claro. Sí, lo genial es eso, es que lo genial es que por suerte en España solemos emigrar en unas condiciones que no son las históricas Mm, ni las que tiene el resto, vamos, de primer mundo hacia otros lugares. Entonces eso pues hace que nuestras vivencias sean muy diferentes y muy fáciles de llevar. claro.
Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a movernos a otra hora tuya, que si no, no la tocamos, que ya casi llevamos una hora. Ok. Eh, Bosque. Bosque Pues, tenemos a una bruja que está atrapada, ¿no? En la oscuridad del bosque, vive aislada del resto y bueno, es un libro de fantasía oscura, ¿no? Donde mm, entiendo que el lugar donde ocurre, donde se desarrolla todo, el bosque tiene una importancia muy primordial, ¿no? En la historia. Entonces cuéntanos sin hacer spoiler un poco más acerca del libro y cómo es ese bosque. pues porque es una historia de obsesiones. Es una historia, pues yo me imagino a la protagonista como la tataranieta de la primera mujer que se planteó hace, pues en el siglo XVIII, XVII, pues ser libre y alejarse de la comunidad y no seguir los preceptos de. Pero muchas veces esa libertad, pues, supone un aislamiento, pues en el momento en el que eso no se podía, no tenías ningún plan B, entonces te quedas aislado en el bosque. Y entonces pues llegamos a esta bruja que es Candena, que está totalmente aislada en el bosque. El bosque pues es un personaje más, como un reflejo de lo que hay dentro de ella, pues todo ese caos, todas esas obsesiones, toda esa frustración, toda esa irritabilidad, pues todo se traduce en el bosque. Mm. Y bueno, pues pasará algo que hará que pase algo del exterior del bosque que hará que toda su vida se tambalee Ujú. y entonces pues ahí tendrá que hacer cosas. Es un libro muy Vale. interesante porque además es que es toda la atmósfera esta Grimm, de los hermanos Grimm de cuento Sí. oscuro y la bruja es muy bruja y pues eso, hay muchos seres mágicos, hay muchísimo simbolismo, yo creo que ha resultado, lo bien que ha resultado por el simbolismo y por cómo eso pues llama a nuestra parte derecha del cerebro y dice, ostras, esto conecta conmigo, así que muy guay. Qué guay. Pues he leído además que alguna reseña por ahí que decía que le había gustado especialmente el final. No quiero hacer spoiler, evidentemente, aquí, ¿no? Pero quizás hablando de finales, una pregunta que también siempre me produce curiosidad. ¿Acostumbras a tener el final siempre hilado desde el principio? ¿Lo tienes ya maquinado más o menos? ¿O has cambiado en alguna ocasión, no sé si en esta o en otra novela o algún manuscrito que hayas hecho, has cambiado algún final durante el proceso de escribirlo? Sí, sí, por supuesto, las Sí. novelas son súper flexibles. Yo soy mi mapa, comienzo, Mm. lo que sí que tengo muy claro es, y lo que no suele cambiar nunca, es lo más importante de la novela, que es el arco del protagonista. Yo sé con qué protagonista quiero comenzar y cómo quiero que haya evolucionado cuando termina la novela. Pero claro, esa evolución final se puede mostrar a lo mejor con diferentes finales o con Mm. diferentes eclosiones al final. Entonces es lo que suele, a lo mejor cambia, pero soy mi mapa, entonces siempre pues me hago un mapa inicial, después el mapa es muy exhaustivo en los capítulos más cercanos, después del capítulo 5 o 6 pues ya va un poquito más vago, voy así acercándome hacia el final y sí que lo tengo que tener todo muy planificado. Después, eso es la primera revisión. Después, en las siguientes Mm. revisiones puede cambiar más cosas. Conforme voy leyendo la novela, veo que resuena más, que resuena menos, pero bueno, lo importante, todo está a merced del viaje del protagonista, de cómo Mm. quiero que ese protagonista cambie y evolucione. ¿Y finales abiertos o finales cerrados? Como Cerrados con cerrados, un pico, con una pestañita. vale. Cerrados entre comillas, ¿no? Vale. Sí. Muy bien. Y con respecto a la última novela que has escrito, que también que se llama El lugar invisible, que también es una novela de misterio, ¿no? Yo creo que con dosis de terror. De nuevo la atmósfera, ¿no? Donde transcurre la novela, que creo que es un pazo, donde hay como un montón de naturaleza, ¿no? Muy salvaje todo. Creo que también es como ese escenario muy importante, ¿no? En la historia, ¿no? Creo que esconde muchos secretos, ¿no? Es capaz de sacar lo mejor y lo peor de los personajes, ¿no? ¿Qué te inspiró a escribir esta historia? Pues, pues me inspiró una sensación que ahora mismo pues no puedo decirla porque sería un spoiler,
Vale. pero una sensación que tuve en determinado momento, de hecho en el libro al final digo cuál es, pero me atrae muchísimo los pueblos, el entorno rural, es porque los urbanitas estamos poco acostumbrados a conectarnos con todo y ahí existe la conexión absoluta, todo tiene un sentido, los pájaros cantan por la mañana porque abren las Sí. esporas de no sé qué. Entonces nosotros estamos muy desagregados de ese todo, estamos muy individualizados, pero al mismo tiempo ese pueblo, pues también cada puerta tiene un secreto. O sea que es Mm. como una conexión y dentro de esa conexión hay muchísimo caos y eso me encanta. Entonces es un libro de cultos. Pues hay un culto en un pueblo determinado y pues las protagonistas van ahí y se encuentran con el culto ese. Este fin de semana pasado justo ha sido el Terramor en Murcia y la novela se ha llevado el premio de la crítica a la mejor novela. Ah, O mira, sea, enhorabuena. que estoy, mira, qué ancha. Qué Estoy súper bien. contenta. Sí, 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 sí. ¿Y se desarrolla en un... ese pazo es real, o sea, o es ficticio? No, 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 es Es ficticio. Es ficticio, ¿no? ficticio. Claro, yo comencé a escribir cuando llegué a Inglaterra y todo el bosque, el verde, porque en Inglaterra te encuentras verde incluso dentro de la ciudad. Cada barrio tiene su super parque enorme con zorros, ardillas, muchísimos animales salvajes. Entonces, pues me encanta ese verde Mm. y lo he localizado en España porque España resuena mucho más conmigo y el norte de España, la vertiente cantábrica, pues es pues, también muy continental, pero llevaba toda esa influencia dentro de haber vivido cerca de un bosque ahí en Inglaterra y me apetecía eso. Pues, ¿Y, y hay algún autor que te haya influido, sobre todo para las temáticas que tú manejas y esos bosques y esa naturaleza que describes? ¿Hay algún autor que te haya influido en particular para crear, digamos, esas historias? pues yo creo que todos los autores, tú sabes que somos lo que comemos, lo que Sí, sí. leemos y lo que vemos. Pero sí, a mí me gusta muchísimo leer terror y me gusta muchísimo, eh, disfruto mucho leyendo terror porque además paso muchísimo miedo y Mm. escribiendo terror paso muchísimo miedo. Pero bueno, autores nacionales, por ejemplo, pues Víctor Sellés, Marina Tena, Nieves Mories, toda esta gente me encanta cómo escribe y me parece magistral. Entonces, pues ahora que estoy también más en España y estoy consumiendo más literatura nacional, estoy alucinada. Así que sí, cogiendo un poquito de todos, copiándome de aquí, de allá, de allá, Sí, al final como hay que hacer. al final es eso, ¿no? Yo creo que cuantas más de cuantas más fuentes bebas, ¿no? Acaba también tu texto es más, bueno, acaba siendo más rico, ¿no? La verdad, porque... Y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho, además, yo creo que cuando consumes cierta literatura, luego cuando la plasmas, pues al final la influencia está ahí, ¿no? Entonces creo que sin duda, ¿no? Es importante una persona que no lee o que no tiene el hábito de leer es difícil que consiga, bueno, la hay de todo, ¿no? Pero que consiga transmitir luego ciertas cosas, ¿no? Que solo adquieres al final cuando tú las observas tú mismo, ¿no? Así que nada, bueno, Lola, llevamos una hora, hemos batido el récord del podcast, que lo empecé con media hora y ya no sé cuándo, si esto sigue así, vamos a llegar allá a las 2 horas. Pero bueno, vamos a dejar aquí la entrevista. Pues, podríamos estar durante más tiempo, pero bueno, espero en definitiva que hayas estado a gusto. Para mí ha sido un placer hablar contigo. Tengo pendiente, ya te he dicho, leer tu libro de relatos. También acabo de empezar a leer El lugar invisible, se me acumulan las lecturas, pero cuando los acabe, definitivamente te comentaré qué me ha parecido. Y nada, felicitarte por ese último premio que me acabas de comentar, desearte muchísima suerte en todos tus proyectos, en ese viaje a Arabia Saudí, que seguro que va a ir fenomenal. Y nada, estamos en contacto para Sí, sí, siguientes. ¿Eh? ahora que seguimos en contacto y bueno, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Lola, que vaya todo bien. Un saludo. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.